Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel Serrano y en este episodio voy a estar hablando de la nueva película coescrita y dirigida por Alex Garland con Ray Mendoza, titulada Warfare. El filme está exhibiéndose en cines, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Warfare, como mencioné, es la nueva película de Alex Garland, la cual codirige con Ray Mendoza, que él por lo general ha sido un consultor militar en diferentes películas, especialmente con Garland. Él tuvo una interacción como consultor haciendo la película Civil War. Y el elenco lo compone The Pharaoh, Woon Ah-tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adane Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henry Zaga, Joseph Quinn y Charles Melton. Y en esencia, Warfare trata sobre un pelotón de los US Navy SEALs en el cual se embarcan a una misión peligrosa en Ramadi, Irak, y esto básicamente está basado a través de las memorias de los involucrados. Gran parte de la promoción de esta película se basa en ese aspecto de la memoria, y el tagline de dicha es: todo está basado en la memoria. Everything is based on memory. Y nada, es una película que mucha gente estaba pues bastante intrigada por ver, ya que como el año pasado Garland hizo Civil War y mucha gente quedó bastante encantada con dicha. Por lo menos gran parte de la audiencia y de los críticos norteamericanos o estadounidenses quedaron bastante impresionados con la pieza. Otros tuvieron sus problemas con la neutralidad política que emana Civil War, pero aún con eso la película tuvo una buena recepción crítica y una buena recepción de la audiencia, que por consiguiente la gente está bastante motivada para ver lo nuevo de Alex Garland. Y al ver visto Warfare, debo decirle que como una pieza técnica, si nos enfocamos en el aspecto técnico, sí llega a ser impresionante. Sí es bastante espeluznante la manera en cómo Garland y Mendoza capturan este momento que transcurrió en la guerra de Irak, y el resultado pues nuevamente termina siendo bastante estremecedor. Juegan mucho con los encuadres y con la manera en cómo capturan la psiquis de estos soldados, en donde juegan con ese aspecto disociativo, en donde juegan con el enfoque, en donde con este tremendo diseño de sonido también juegan con adentrarse más y más en lo que sienten estos soldados. Y más allá de esto, también tiene que ver mucho por esta falta de contexto, porque la película acontece exactamente en lo que estás viendo. En esta operación no sabes los nombres de estos personajes, o sea, tú no sabes los nombres de estos soldados, solamente sabes sus rangos y puede que su nombre código. Y esa falta de contexto así al estilo Dunkirk, que me recuerda mucho lo que quería hacer Nolan en esa película, creo que aquí funciona un poquito mejor, porque la película trata de no darle contexto o trata de tener ese intento de darle desarrollo a estos personajes. De hecho, tampoco tienes esos tropos que tal vez tú verías en este tipo de películas de guerra, en donde con un gesto como, qué sé yo, la sortija, si es que el soldado está casado, o una foto de su familia, no tienes nada de eso. Literalmente están hablando sobre la misión y están enfocados en lo que está pasando en dicha. Y todo esto, junto con esta ausencia de una banda sonora, crea este efecto de que lo que está pasando es real. No hay ningún aspecto manipulativo a nivel emocional. Lo que tú ves, o si la película genera algún efecto en ti, es se lo gana. Verdaderamente sí se lo gana. Y en gran parte esto genera un aspecto imprevisto que te saca de tu zona de confort, porque tú sabes que algo malo va a pasar, pero en ningún momento, la película empieza a jugar, énfasis en la palabra jugar, con tus expectativas de lo que puede pasar durante la cinta. Sí, la fotografía y la iluminación es clave para llevar a cabo ese aspecto bien horripilante y hasta pues pesadillesco que llega a ser la guerra.
Y en resumen, si nos enfocamos en todo eso, la película sería espectacular. Sin embargo, cuando utilizas la palabra jugar en esta película que se supone que está hablando sobre uno de los momentos más siniestros de la política estadounidense, porque estamos hablando de la guerra de Irak, en donde claramente hubo información falsa para poder llevar a cabo esta guerra, en donde hubo una absurda y asqueante cantidad de violaciones de derechos humanos en esa guerra. Pues, mano, me parece bastante decepcionante cómo su aspecto político resulta un tanto ambiguo para su beneficio. Y con el lanzamiento de esta película se han estado dando estas piezas en donde pues se habla y se analiza la neutralidad política que tiene esta película. En mi caso, y esto es yo, tratando de sacarle algo a la película que tenga algún aspecto político. Si nos enfocamos dependiendo del lente, de cómo tú veas esta película, sí, puedes verla como un film antiguerra. Depende. Todo depende del óptico. En parte, y esto es yo desmenuzando, tratando de sacarle algo, porque la película sí, la película no tenga mucha carne a nivel político, pero creo que hay un pseudo comentario acerca de la guerra de Irak. Que vuelvo, es una guerra que se convirtió en una causa perdida. Y la manera en cómo representan lo que sucede en pantalla, los actos que suceden en la película y cómo hay un daño colateral de por medio en lo que sucede en la cinta, creo que la manera en cómo representa todo eso me parece bien poderoso, porque en cierta forma lo que estamos viendo en pantalla se siente como algo que de primera instancia no debe de estar aconteciendo, pero sucedió. Y que hubo gente inocente, civiles de entremedio, que estuvieron involucrados en esto, que sus vidas luego de esto se vieron afectados y crearon un trauma. Y hay algo ahí, vuelvo, creo que hay algo que dependiendo de cómo tú lo leas, en sus encuadres, mayormente al final, genera ese efecto de crear alguna especie de conversación sobre lo que sucedió en pantalla y tener alguna mirada o alguna postura política en donde se critica la guerra de Irak. Ahora, basándonos en el tagline de esta película, de todo está basado en la memoria, lo que vemos pues sucedió. Y en cierta forma pues te está dejando claro de que esto está basado en hechos reales. Y gran parte de ello, por lo menos el codirector de esta película, siendo Ray Mendoza, él sí fue un veterano de la guerra de Irak. Pero siento que hay algo en esta película que se siente un tanto problemático a nivel ético, ya que su óptica ambigua, vuelvo, se adentra a unos terrenos en donde en vez de demonizar este evento o de criticar lo que está pasando, utiliza estos hechos para crear un espectáculo. Y entonces ahí es donde entra ese dilema de, ok, sí, hay escenas en donde te presentan los horrores de dicha, pero en parte, y aquí viene ese énfasis del juego de tensión, se convierte como en eso, como un espectáculo. Y peor aún, es bastante bizarro el hecho en que uno esté viendo esta película en un cine, dependiendo de qué cine tú vayas, qué sé yo, si tienen asientos reclinables o pues hay comida envuelta o nada, estás comiendo popcorn mientras estás viendo esta película, me parece bastante bizarro y bastante, no sé, me dejó un mal gusto. Y es la primera vez que me sucede en donde mientras estoy viendo esta película me siento bastante incómodo, no por lo que está pasando, sino por el hecho en que yo estoy viendo una película de guerra en donde estoy viendo los horrores de dicha, mientras la gente está tratando de disfrutarse o tratar de minimizar lo que está pasando o de suavizar la crudeza de dicha mientras estás comiendo popcorn o mientras estás acomodándote en tu asiento reclinable. Me chocó bastante lo que estaba pasando en esa sala. Creo que lo peor de todo es que hasta un punto esta película termina explotando la memoria y la imagen de los implicados en cierto grado. Porque, y todo este problema está en su final. Sus últimos minutos son los que desmoronan para mí
esta película y sus intenciones, o por lo menos sus verdaderas intenciones. Spoilers, si no quieren saber qué sucede en sus últimos minutos, pues sálganse de esta reseña. Pero al final te está dando este montaje en donde se hace una comparación sobre los actores que interpretan a estos soldados. Algunos de esos actores o algunos de esos soldados no dieron autorización para aparecer en esta película y sus identidades están ocultas. Y en cierta forma me da este aura en que no consintieron a esto. Claro está, aquí yo estoy especulando, pero el mero hecho en que hay algunos actores que no están consintiendo a aparecer en esta película o de presentar su imagen en este proyecto, me parece un tanto incómodo y me parece bastante amargo, porque en cierta forma, a pesar de que esto es un producto más o menos de ficción y que sí está basado en la memoria de probablemente del personaje principal, de Ray Mendoza, ok, sí, puede pasar con fichas, pero aún así tú estás poniendo las memorias, las experiencias y lo que sucede en ese evento en donde hubo casualidades de por medio y en donde la manera en cómo presenta esas casualidades de manera tan cruda termina siendo bastante, se siente como una explotación de estas memorias en vez de darle algún cierto tipo de tacto o respeto a la hora de presentar estos horrores que acontecen en la guerra. Y se siente como eso, como una falta de consentimiento que destruye y desmorona las intenciones que hubiese tenido esta película. Y en verdad, para mí por lo menos le resta bastante, porque hay algo que por lo menos puede haber estado interesante de dicha, pero al final todo está ahí, está en su final, que se siente como una especie de tributo a lo que sucedió en esta película, pero en parte se siente también como una cierta evidencia de explotación. O por lo menos eso es lo que yo puedo inferir y especular. Así que, no sé. Warfare, pues, está bien a nivel técnico. Sí es impresionante. Pero sus políticas y su ética me parecen bien difusas. Y tan difusas que terminan siendo bien problemáticas que, afectan grandemente la película. Si la quieren ver, vayan a verla. Pero creo que estas conversaciones que se están dando con respecto a esta película se tienen que dar. Y creo que la manera en cómo nosotros interactuamos con estas películas de guerra, creo que tenemos que tener algún cierto tipo de óptica a cuál es la verdadera intención que se quiere llevar a cabo con este tipo de películas. Porque creo que sí, hay una posibilidad en donde se pueda hacer una película de guerra con ese fin de ser algo antiguerra. Pero todo está en la manera en cómo tú filmas. Todo está en la intención que tú quieres llevar a cabo con lo que tú estás presentando en pantalla. Y creo que Warfare termina siendo bastante caótico a un punto en donde termina siendo más un ejercicio de efectismo en vez de ser una pieza contemplativa a los horrores que pasaron en esta guerra, que sencillamente fue una pérdida de tiempo y que dejó un gran daño colateral. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como angeles.pr. Recuerden buscarme en su proveedor de busca favorito y suscribirse. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.